Bueno, buen día a tothom, buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico por imagen tenemos al doctor Joan Perelló, que es R3 del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a presentar una sesión sobre el papel de la radiología en el mieloma múltiple. Cuando quieras, Joan, andaban. Vale, buenos días. ¿Veis bien mi presentación? Estupendo, sí, se ve perfecta. Pasan las imágenes, ¿eh? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Mi idea hoy era hacer un pequeño resumen del diagnóstico, del papel de la radiología en el mieloma múltiple. Un poco las bases para cuando empezamos como residentes a informar nuestros estudios, saber un poco lo que hay que mirar y cuáles son los conceptos importantes. He dividido mi sesión en 5 apartados. Primero hablaremos un poco de lo que son las gamopatías monoclonales y las definiciones que tenemos actualmente. Después pasaremos a hablar de las diferentes técnicas de imagen que hay disponibles. Nos centraremos en un apartado específico para la resonancia magnética. Veremos un poco en resumen de la valoración, las pruebas de imagen una vez realizado el tratamiento para el seguimiento. Veremos qué algoritmos diagnósticos proponen las guidelines actuales y finalmente daremos una serie de conceptos clave para llevarnos a casa. Entonces empezamos con las gamopatías monoclonales, como más o menos creo que todo el mundo ya sabréis de vuestra formación previa. El mieloma múltiple es una gamopatía monoclonal, es una proliferación clonal de células plasmáticas en la médula ósea que producen un exceso de inmunoglobulinas aberrantes y el cúmulo de estas inmunoglobulinas junto a otros mecanismos fisiopatológicos terminan dando lesión de órganos diana, que es el famoso CRAP, que sería la hipercalcemia, enfermedad renal, anemia y lesiones óseas. Las últimas guías para el diagnóstico son las que os enseño aquí, publicadas en 2014 del International Myeloma Working Group, que son una actualización de las previas publicadas en 2002. Entonces, el mieloma múltiple tiene una serie de estadios previos de gamopatías monoclonales previas y este grupo da una serie de definiciones para distinguir unas de otras. En las primeras guías, en las guías del 2002, se define al mieloma múltiple o es un criterio diagnóstico necesario tener lesión de órganos diana. La gamopatía monoclonal significa incierto, que sería el estadio inicial. Sencillamente es una entidad en la cual lo que tenemos es un aumento de inmunoglobulinas en sangre o orina, sin llegar a unos ciertos niveles de células plasmáticas en el hueso y sin tener, obviamente, lesión de órgano diana. Más o menos la progresión de la gamopatía monoclonal de significado incierto a mieloma múltiple es de un 7% en los pacientes con menor riesgo y hasta un 30% en los pacientes con mayor riesgo en 20 años. El mieloma latente será una entidad entre medias en el cual ya tenemos un aumento de la cantidad de inmunoglobulinas en sangre y en orina y un aumento de la cantidad de células clonales en el hueso, pero sin llegar a tener lesión de órganos diana. Estas son las definiciones previas, las del 2003. La progresión del mieloma latente a mieloma múltiple más o menos es de un 10% en los primeros 5 años y después va disminuyendo. Entonces, estas son las descripciones previas del 2003. Con la actualización del 2014, como se había mejorado mucho en el tratamiento del mieloma múltiple, con tratamientos mucho menos nocivos para el paciente, como se había mejorado mucho en las técnicas diagnósticas, se consideró que esperar a que apareciera clínica lesión de órgano diana en un mieloma aquiescente para empezar el tratamiento, para definirlo como mieloma múltiple y empezar el tratamiento, no se adecuaba a las posibilidades de tratamiento y las posibilidades diagnósticas que se tenían en la actualidad. Con lo cual se actualizaron estas guías añadiendo una serie de biomarcadores que nos permiten detectar
mielomas latentes de alto riesgo y empezar a tratarlos antes de que aparezcan las lesiones de órgano diana. Así bien, en las guías del 2014, la definición de mieloma múltiple es la que veis aquí en la izquierda. El papel de la radiología es vital en estos dos apartados. Primero, en la parte de la clínica CRAB, en la parte de las lesiones óseas, describiéndolas como lesiones líticas visualizadas en TAC-PTAC o en seriada ósea. Y además se añadió como biomarcador la presencia de más de una lesión focal en resonancia magnética, describiendo lesiones focales como lesiones de más de 5 milímetros. Entonces vamos a pasar ahora, bueno, después tenemos una entidad aparte, que es el plasmocitoma, que sería una proliferación, una única lesión con biopsia demostrada de células clonales, pero una única lesión. Entonces vamos a pasar ahora a qué técnicas de imagen tenemos para el diagnóstico. La seriada ósea es la técnica utilizada históricamente. Es una técnica que el problema que tiene, aparte de ser incómoda, típicamente los pacientes de mieloma múltiple son pacientes de unos 70 años, con lo cual no es una técnica muy cómoda. Pero el principal problema es que necesitamos un 30-50% de destrucción ósea para poder ver las lesiones, con lo cual es una técnica de baja sensibilidad. Las guías actuales lo que dicen es que es una técnica aceptable si es la única que se tiene. Después tenemos el TAC. El TAC es una prueba que es fácil, rápida, cómoda, que no añade mucha irradiación respecto a la seriada ósea, más o menos con los TACs de baja dosis sería el doble de irradiación. Nos añade mucha sensibilidad y mucha especificidad respecto a la seriada ósea, pero el problema que tiene es que tiene un valor predictivo negativo bajo. Es decir, que si no ves lesiones en el TAC, no te descarta completamente que las haya. Con lo cual, en las guías actualmente aparece como la primera prueba a realizar, pero si hay una sospecha alta y el TAC es negativo, necesitará realizar una segunda prueba para confirmación. ¿Qué opciones tenemos? Por un lado, el PET-TAC, perdón. El PET-TAC, que nos añade sensibilidad y especificidad respecto al TAC, sí que es verdad que si recordamos los criterios diagnósticos, requiere que haya lesión lítica en el TAC. Con lo cual no podemos únicamente mirar el metabolismo óseo, sino que además necesitamos ver que hay lisis ósea en el TAC. Es una técnica que a día de hoy su principal papel está en la evaluación post-tratamiento, no tanto en el diagnóstico, y ya veremos por qué. Es una técnica que, igual que la resonancia magnética, tiene valor pronóstico, aunque sí que es cierto que es la información pronóstica que nos da tanto el PET-TAC como el mieloma múltiple, a día de hoy no tiene un cambio en el manejo clínico. Su principal limitación es que respecto sobre todo al TAC, es una técnica que tiene un alto coste, que es una técnica lenta y no siempre disponible. Por último, la técnica de imagen que tenemos es la resonancia magnética. La resonancia magnética de cuerpo entero se ha demostrado que es la técnica más sensible y específica para detectar afectación ósea en el mieloma múltiple. A día de hoy, aparte de tener, como hemos dicho, valor pronóstico igual que el PET-TAC, es la técnica de elección para descartar complicaciones del mieloma múltiple, como sería una fractura vertebral con compresión medular. Es la primera prueba a realizar en plasmocitoma óseo para descartar que no haya más lesiones y que por lo tanto estemos delante de un mieloma múltiple. Y es la principal prueba que se recomienda si tenemos un TAC negativo para confirmar que realmente no hay lesiones óseas y no estamos delante de un mieloma múltiple. Entonces vamos a hablar un poco de la resonancia magnética en el mieloma múltiple. Como ya hemos dicho, los pacientes con mieloma múltiple son pacientes normalmente mayores a 60 años. Estos son pacientes que tendrán una médula ósea principalmente grasa, que les quedará muy poca médula ósea hematopoyética. La médula ósea grasa tiene células lipídicas de gran tamaño, con lo cual, como muchos ya sabréis, su aspecto típico es hiperintenso en T1 y hipointenso en T2, por este alto contenido en lípidos y bajo contenido en agua. En el mieloma múltiple lo que vemos es que hay una sustitución de la médula ósea normal
por la proliferación clonal de células plasmáticas, células más pequeñas, con más espacio extracelular, más componente de agua, y se pierde este contenido de células lipídicas, con lo cual la imagen típica de las lesiones de mieloma múltiple en las secuencias morfológicas será una caída de señal en T1 respecto a la médula ósea normal y una hiperintensidad en T2 por este aumento del contenido en agua. Se han descrito 5 patrones en el mieloma múltiple. Podemos encontrar en más o menos un 25-30% una resonancia magnética totalmente normal. Uno de los patrones más típicos será visualizar lesiones focales múltiples, que es el que hemos dicho que entra dentro del criterio de biomarcador de mieloma múltiple. Quería destacar estas guías de MyRATS publicadas en 2019 que dan recomendaciones para el diagnóstico con resonancia magnética del mieloma múltiple, y me pareció interesante destacar que no recomendaban dar medidas de lesiones menores a 1 centímetro, a pesar de que a partir de 5 ya son diagnósticas. Como hemos dicho, las lesiones para ser diagnósticas tienen que ser mayores a 5 milímetros, y ya veremos qué tenemos que hacer si no llegan a este tamaño. El tercer patrón del mieloma múltiple descrito es el patrón difuso, una infiltración difusa de la médula ósea. Vemos en esta imagen cómo tenemos una médula ósea que es hipointensa en T1 y más hiperintensa en T2. Siempre se recomienda, como veis aquí, compararlo con el disco intervertebral. Entonces, el patrón difuso es muy interesante porque a día de hoy no se considera, si recordamos, no se considera biomarcador para mieloma múltiple, con lo cual no nos ayudaría en el diagnóstico por criterios de mieloma múltiple. El papel de la resonancia magnética en este patrón es importante porque normalmente estos pacientes serán diagnosticados mediante biopsia o aspiración ósea de la cresta ilíaca. Entonces, es importante que conste en el informe de una resonancia magnética con afectación difusa si hay afectación también de la cresta ilíaca, para saber si la biopsia que realizarán será positiva o será representativa realmente de la infiltración ósea. Podemos tener una combinación de los dos patrones previos y finalmente podemos tener el patrón más infrecuente en sal y pimienta típico. Muchos estudios recomiendan ahora realizar las imágenes de columna axial sagitales, realizarlas con técnica Dixon, sobre todo porque las imágenes de Fat-Only permiten aumentar mucho la sensibilidad para visualizar lesiones óseas dentro de la médula ósea. Después, para el estudio del mieloma múltiple, cobra mucha importancia el estudio de difusión, y quería hablar un poco de ello. Como ya hemos dicho, la médula ósea normal de un paciente de más de 40 años es principalmente grasa. Es un tejido que tiene células plasmáticas, que tiene células lipídicas de gran tamaño, con muy poco espacio extracelular. Es un tejido que está muy poco vascularizado y además tiene trabéculas óseas entre medio, con lo cual es un tejido que tiene una baja señal en difusión y que tiene valores de ADC bajos. En el mieloma múltiple, este tejido va siendo sustituido por células plasmáticas, que son células más pequeñas, que no tienen tanto contenido en grasa. Hay un aumento del espacio extracelular, un aumento del contenido en agua y un aumento en la vascularización. Con lo cual, lo que vemos es que a medida que se va infiltrando la médula ósea por células plasmáticas, vemos un aumento de la señal en difusión y además vemos un aumento de los valores de ADC. Estos valores de corte que os pongo aquí son los que aparecen en el estudio que ya os he mencionado del MyRATS, que recomienda, sobre todo en el patrón difuso, usar estos valores de corte para el diagnóstico del mieloma múltiple. Entonces, como veis aquí, esta lesión focal en el estudio de difusión, vemos que hay un aumento de la intensidad en el estudio de difusión respecto a la médula ósea normal, y si nos vamos a la ADC vemos que hay valores más altos respecto al hueso adyacente, sin llegar a los valores del líquido que vemos aquí en esta asa intestinal. Para la valoración del estudio de difusión, las guías MyRATS les recomiendan utilizar valores
B de 800-900 y siempre comparando para decir si una lesión es hiper o hipointensa en difusión comparando con el músculo. Entonces, como hemos dicho, el mieloma múltiple tiene varias entidades definidas previas en el cual lo que vemos es un aumento de células plasmáticas en la médula ósea. Entonces, a medida que va aumentando el contenido en células plasmáticas y va disminuyendo la cantidad de células lipídicas, lo que vemos es progresivamente un aumento de esta señal en difusión y un aumento de los valores en ADC. Como vemos, la médula ósea hematopoyética, típica de pacientes más jóvenes, estaría en un estado intermedio por un mayor componente en agua y menos contenido en células lipídicas. Con lo cual es un típico pitfall, un típico mimicker para el diagnóstico del mieloma múltiple. Realmente este apartado es muy interesante de los diferentes pitfalls, pero no he querido entrar porque añadía mucha complejidad y extensión. La importancia del estudio de difusión es que estos cambios se dan antes de la caída de señal en T1 por la falta de células lipídicas, con lo cual nos añade sensibilidad, ya veremos, respecto al estudio de resonancia magnética morfológico. Parece que se ha quedado sin... Sí, parece que Joan se ha quedado sin conexión. A ver si se puede volver a... Voy a llamarle, a ver. Vale, yo pensaba que era yo. Sí, me lo pensaba. Pensaba que se ha quedado parado. Vale, ya las clic, supongo que ya se habrá dado cuenta. Sobre todo que no se ponga nervioso, que estas cosas pasan. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien, eh? Sí. Sí. El ordenador me ha dicho que había un problema. Joan, ya has vuelto, sí. Espera, que abra la presentación otra vez. Demasiada información para el ordenador. A ver. Lo que pasa es que ahora estamos viendo la pantalla como Joan Perelló que había antes, que estaba compartiendo todavía. Sí. Porque se ha abierto como otra sesión. Vale, pues esto ya no sé cómo solucionarlo. Te has desconectado de la otra, ¿eh? Sí, es el mismo ordenador que se ha cerrado. Vale. No veis mi pantalla ahora, ¿no? Bueno, estamos viendo la última diapositiva que se ha quedado. Yo al menos estoy viendo esto. Sí, todos. Vale. Y... La última es la del Whole Body MRI, estudio de difusión. No sé si Daniel Vale. puede echarme. Sí. Ya está. A ver, si vuelves a compartir, vuelve a compartir ahora, Joan. Voy. A ver. Un segundo. Vale. ¿Sí? Vale, sí. Vale, espera. Y vamos por aquí. Vale. Sí, Bueno, ¿no? yo me he quedado un poco, sí, yo ya lo he visto parado. O sea, yo de aquí ya no. Y aquí. Sí, aquí. De aquí. Pues continúan. Venga. Perfecto. Vale, pues aquí tenéis un resumen de los hallazgos en los diferentes estadios del mieloma múltiple.
Para resumir un poco, que ya nos irá bien después de esta pausa, el estudio de difusión nos añade información funcional, además de la información morfológica de las secuencias morfológicas habituales de la resonancia magnética. Es la secuencia más sensible para detectar la afectación ósea en el mieloma múltiple. Todas las guías recomiendan utilizar reconstrucciones MIP invertidas de difusión para aumentar la sensibilidad, como la que veis en la imagen. Y sí que es verdad que muchos estudios mencionan que los hallazgos son poco específicos y siempre tenemos que utilizar las secuencias morfológicas para aumentar esta especificidad, para aumentar la precisión diagnóstica. Después, se puede realizar estudio dinámico post-contraste y sí que se han descrito múltiples patrones, algunos más típicos del mieloma múltiple, algunos más típicos de los estadios previos o de la ósea normal. No entraremos porque a día de hoy no se recomienda dentro del protocolo habitual, pero solo que sepáis que sí, se ha demostrado la utilidad y realmente están descritos los patrones. Con lo cual, el protocolo que se recomienda actualmente para el mieloma múltiple, esto es de las guías que os he mencionado previamente, sería una imagen T1 sagital de la columna lumbar, una imagen T2 sagital de la columna lumbar, imágenes en técnica Dixon, que de hecho muchos estudios ya lo que recomiendan es adquirirlas mencionadas previamente directamente con técnica Dixon, estudio de difusión en cortes axiales con su ADC y después las reconstrucciones 3D invertidas que hemos dicho, veis que se ven las lesiones negras como imitando un poco al PET, que se ha visto que aumenta la sensibilidad. ¿Cuáles son las limitaciones de la resonancia magnética? En teoría, están las limitaciones clásicas que algunos estudios lo mencionan, de que es una técnica lenta, que tiene un alto coste, que es poco disponible. Realmente esto depende de cada centro. Nuestro centro, por ejemplo, es una técnica que la tenemos bastante disponible. En cuanto a la velocidad para adquirir las imágenes, los estudios describen que el protocolo mencionado previamente dura unos 35 a 40 minutos, así que con el debate que hemos hecho inicialmente, a lo mejor la realidad es que es un poco más larga. Y muchos mencionan la posibilidad de, si creemos que este estudio es demasiado largo, de realizar únicamente resonancia magnética de la columna y la pelvis, porque se ha demostrado que únicamente obteniendo imágenes de columna y pelvis, digamos que diagnosticar un 90% de las lesiones y nos perdemos un 10%. Otra limitación es que hacer, por ejemplo, con el patrón difuso, que a día de hoy no entra dentro de las guías como uno de los criterios diagnósticos, igual que hay que hacer cuando vemos lesiones de menos de 5 milímetros, que tampoco entran como lesión focal por resonancia magnética, qué hacemos con lesiones dudosas, o qué hacemos con el patrón de sal y pimienta, que tampoco entra como diagnóstico. Entonces, lo que se recomienda actualmente es hacer un control a los 3-6 meses con resonancia magnética para ver si hay aumento de las lesiones, si hay aparición de más lesiones y podemos llegar al diagnóstico del mieloma múltiple. Y después, la última limitación que quería mencionar es que en teoría la resonancia magnética es menos efectiva para el control post-tratamiento que el PET-TAC. Esto sí que es verdad que han salido algunos estudios de pequeño tamaño últimamente que con la aparición de la difusión dicen que la difusión, la Holbody-MRI con estudio de difusión es más sensible para la valoración de respuesta que el PET-TAC. Y está demostrado que en el caso de la recaída, la resonancia magnética detecta las lesiones antes que el PET-TAC. Entonces vamos ahora a hablar un poco de la valoración post-tratamiento. Realmente es un tema muy complejo en el que no he querido entrar con profundidad. Daré solo las pinceladas básicas, sobre todo pensando en los residentes, porque es muy interesante, pero muy complejo y muy extenso. Aquí hay una serie de conceptos de la guía MyRATS para poder clasificar si un paciente está mejorando o no. Y como técnicas de imagen en el control post-tratamiento básicamente tenemos dos: el PET-TAC y la resonancia magnética. El PET-TAC, según las guías, a día de hoy es la mejor prueba, aunque ya hemos dicho que hay evidencia nueva y esto cada día va un poco cambiando.
Además, el PET-TAC tiene valor pronóstico. Vemos en este paciente de aquí que tiene los criterios de peor pronóstico son más de 3 lesiones y que hay afectación de extramedular, además de unos ciertos valores de sub. La resonancia magnética, lo que he querido destacar sobre todo es que ya hemos dicho un poco las características de la médula ósea normal y las características de una médula ósea infiltrada por células plasmáticas en el mieloma múltiple. Inicialmente, los primeros cambios que tenemos post-tratamiento, vemos una reducción de la medida de las lesiones, pero además se produce por necrosis, por edema, por inflamación, por lisis celular. Se produce un aumento del contenido en agua de la médula ósea, con lo cual inicialmente, justo después del tratamiento, lo que podremos ver es un aumento de la señal en difusión por efecto T2, por efecto shine-through, y un aumento de los valores de ADC por un aumento de la capacidad de difusión. Además, es muy característico en las lesiones de mieloma múltiple, en el estudio morfológico, ver una banda de hiperintensidad en T1 alrededor de las lesiones que han disminuido de tamaño. Y esto es porque se va recuperando la médula ósea normal, la médula ósea lipídica y hiperintensa en T1. Poco a poco, si el paciente evoluciona favorablemente, lo que veremos es que vamos recuperando poco a poco esta médula ósea en toda la lesión y vamos recuperando las características típicas de una médula ósea lipídica. Este es un ejemplo de una reconstrucción MIP de difusión invertida, en donde vemos el estudio pre y el control post-tratamiento con una clara reducción del número de lesiones. Entonces, ya para terminar, vamos a ver un poco qué recomiendan las guías del International Myeloma Working Group a la hora de llegar al diagnóstico. ¿Qué pruebas se recomiendan? Como ya hemos dicho, para el diagnóstico en sospecha de mieloma múltiple latente o de gamapatía monoclonal de significado incierto, la primera prueba que se recomienda realizar es el TAC de cuerpo entero. Como ya hemos dicho, esta es una prueba que tiene un valor predictivo negativo bajo, con lo cual, si es inconcluyente o negativa en el caso de un mieloma latente, se recomienda completar el estudio con whole body MRI para confirmar que realmente no hay lesiones, como sería en el caso de una gamapatía monoclonal si tenemos un estudio inconcluyente. En el caso del plasmocitoma, se recomienda realizar, si es un plasmocitoma óseo, se recomienda realizar la resonancia magnética de cuerpo entero, porque ya hemos dicho que es la prueba más sensible y específica para detectar afectación ósea en el mieloma múltiple. Si la lesión es extramedular, hay algunos estudios que recomiendan o comparan el TAC y la resonancia magnética y dicen que el PET-TAC es superior, aunque realmente esto no está del todo demostrado, no hay muchos estudios que lo indiquen, y los estudios que hay comparan resonancia magnética de columna axial y pelvis con PET-TAC que incluye todo el cuerpo, con lo cual sí que está muy claro que en el caso del plasmocitoma óseo, la resonancia magnética de cuerpo entero es más sensible para detectar afectación del mieloma múltiple, pero en el caso de extramedular no hay mucha evidencia. Pero a día de hoy lo que se recomienda es el PET-TAC. En el caso de sospechar un mieloma múltiple, para descartar lesiones, hemos dicho que el mismo concepto, lo que se recomienda es el TAC de cuerpo entero, porque es una prueba rápida, fácil, sencilla, o el PET-TAC. Si estos son negativos o no concluyentes, entonces es cuando entra la resonancia magnética de cuerpo entero. Sí que es cierto que en nuestro centro, como tenemos la resonancia magnética muy disponible, pasamos directamente a este paso y realizamos la prueba más sensible y específica. En el control. Lo que se recomienda es el PET-TAC. Como veis aquí, la resonancia magnética no entra dentro del papel del control post-tratamiento. En el caso de sospecha de recaída, inicialmente es el mismo concepto que en el diagnóstico. Inicialmente se recomienda el TAC. En el caso de que no se vean lesiones, o sea, no sea conclusivo, entonces ya es cuando se recomienda la resonancia magnética. Aquí os he dejado una serie de recomendaciones para el informe que están en las dos principales guías que he utilizado, porque creo que es muy interesante saber que existen a la hora de informar, pues poder tenerlo como consulta.
Ya para terminar, un resumen de lo que hemos ido hablando. Primero, en cuanto a las gamopatías monoclonales, ser conscientes un poco de las diferentes entidades que hay, de los criterios diagnósticos, de la última guía del International Myeloma Working Group de 2014, sobre todo hacer hincapié en aquellos que nos afectan como radiólogos, ¿no? Las lesiones líticas en TAC o PET-TAC, en el caso de medicina nuclear, como criterio CRAP, y además los nuevos biomarcadores que ya incluyen las lesiones focales detectadas en resonancia magnética. Recordaros en cuanto a las técnicas de imagen, el TAC como la primera prueba a realizar, pues una técnica fácil, sencilla, rápida, barata y disponible, pero destacar que tiene un valor predictivo negativo bajo, con lo cual un TAC negativo no nos descarta que no haya realmente lesiones óseas. Aquí es donde tiene más papel la resonancia magnética de cuerpo entero, sobre todo gracias al estudio de difusión, que aumenta mucho la sensibilidad de la prueba. Y después tenemos el PET-TAC, que sobre todo a día de hoy su papel está en el control post-tratamiento. Recordaros el aspecto típico de las lesiones del mieloma múltiple en resonancia magnética, hipointensas en T1, hiperintensas en T2-FAT-SAT por esta pérdida del contenido en grasa, hipointensas en secuencias FAT-only que nos aumentan la sensibilidad, aumento de señal en difusión y valores de ADC altos. Y en cuanto a la valoración post-tratamiento, recordaros y un poco estos cambios iniciales post-tratamiento que se producen por edema o por necrosis, con un aumento de la señal en T2, un aumento de los valores en ADC y de la señal en difusión. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención y cualquier pregunta estaré encantado de intentar responderla. Muchas gracias, Joan, por la presentación y bien llevado el problemilla técnico que hemos tenido a medias. Vamos a dar un poco de tiempo a ver si sale alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario en el chat. Mientras tanto, podemos ir comentando un poco que yo, que no soy muy puesta en el tema, ha aparecido mucho en las imágenes estas de difusión invertida, estas reconstrucciones, esto que se ve que realmente, si no te lo dicen, yo casi me hubiese confundido con el PET, que eso sí que lo veo un poco más a menudo. Y yo quería preguntarte, o bueno, si alguien puede, alguien de los, Ramón o Alberto, o alguien de la audiencia, si, como dices, cuando hay dudas en el TAC se hace una whole body para detectar lesiones. Luego, para el control post-tratamiento, se sigue haciendo la whole body y entonces se pasa al PET-TAC, ¿no? Porque, bueno, siempre como es mejor, ¿no? Si vas haciendo los controles, seguirlos con la técnica con la que lo has diagnosticado. O se hace el PET, una vez has detectado las lesiones, haces el PET para luego poder comparar, o esto un poco cómo lo llevan, o cómo se lleva esto. Leyendo la literatura es un poco donde veo yo ahora las lagunas y un poco hablando también con los adjuntos de mis servicios, entiendo lo que ahora está en duda y se tiene que ir sumando evidencia para ver realmente cuál es el manejo más óptimo. Claro, para el diagnóstico en teoría te sirve más, es lo que dices, la resonancia magnética de cuerpo entero, pero después para el control post-tratamiento lo que se recomienda es el PET-TAC, con lo cual tendrás una prueba diagnóstica que es diferente que la que vas a utilizar para el control. No sé cómo lo hacen en general en los centros, me imagino que muchos obtendrán un PET-TAC como baseline para después poder controlar. Realmente con la entrada de difusión a lo mejor va sumando evidencia de que se puede hacer realmente el control con una resonancia de cuerpo entero con difusión y entonces ya no necesitarías tener dos pruebas diferentes para el diagnóstico y para el control. Sí que leyendo la literatura, que a lo mejor es el valor que puedo aportar yo, veo que ahora mismo no hay una clara respuesta, al menos que yo he encontrado. No sé si el doctor Solano o el doctor Barchetti tiene una respuesta clara. Yo, clara, no. Después de tu exposición, yo no puedo aportar demasiadas cosas. Felicitarte, porque realmente es un resumen genial. En nuestro hospital empezamos, yo creo que por TAC. En muchos casos duplicamos ambas pruebas. Lo que pasa es que realmente sí que empezamos por el PET, por el PET-TAC.
Yo solo tengo una duda de tu charla. Has comentado que no deben valorarse lesiones, o sea, hipercaptaciones, subs aumentados, ¿no? En el PET si no hay lesión lítica. Yo creo que eso no siempre lo aplicamos, porque de hecho nosotros hacemos, como hemos comentado previamente, que realizamos biopsias sobre zonas que por el TAC es absolutamente normal y de hecho no salen positivas en bastantes casos, ¿no? Y eso es mi única duda de tu charla, si existía o no esa, o sea, si es tan claro el hecho de que si no hay lesión lítica subyacente, tú no puedas valorar una captación por PET. Vale, matizaría, a lo mejor que no lo ha aclarado suficiente, que es que no, claro, yo no diría que no se puede, no me atrevería a decir que no se puede valorar, pues realmente no es suficiente, pero sí que de hecho me imagino que sí que se debería valorar, ¿no? Es algo a tener en cuenta y entiendo que indica la biopsia. Sencillamente lo que yo me refería es que a día de hoy no es un criterio diagnóstico de mieloma múltiple porque las guías lo que dicen es que que tiene que haber una lesión lítica, con lo cual tienes que tener cambios morfológicos para que sea diagnóstico únicamente por imagen de mieloma múltiple. Que entiendo que es con la práctica diaria lo que mencionas de que entonces realizáis biopsias para ver realmente, demostrar que sea una lesión diagnóstica, ¿no? Lo que yo me refería es esto, que a día de hoy con las guías actuales no entra como criterio si no es una lesión lítica, porque en la parte de biomarcadores está la resonancia magnética, pero no está el PET-TAC. Que puede ser que esto cambie si realizan nuevas guías. Y la otra cosa es que realmente hacer TAC de cuerpo entero para ver lesiones líticas, yo en mi hospital se utiliza poquísimo o en aquellos casos de personas de una edad muy avanzada que crees que el tratamiento puede ser compasivo, un tratamiento light, ¿no? O sea, lo utilizamos poquísimo, que tú has dicho que era como primera indicación, ¿no? En ciertos casos, y nosotros lo utilizamos poquísimo, eso sí. En No los sé. algoritmos diagnósticos aparece. Yo creo que es un poco Sí. lo mismo que me han dicho los agentes de mi hospital, ¿no? Que al final, como en muchos centros está disponible el PET-TAC y está disponible la resonancia de cuerpo entero, que son pruebas mejores porque aportan más información, pues en muchos centros directamente se realizan estas pruebas. Creo que me ha dado la sensación que me pareció también interesante que las guías tienen mucho en cuenta que no en todos sitios hay la misma disponibilidad, ¿no? E incluso muchas mencionan la seriada ósea que como prueba si no está el resto, ¿no? Que a lo mejor en guías de otras patologías directamente lo obviarían, ¿no? Yo creo que sería un poco curioso. En estos casos de que, por ejemplo, en el PET-TAC hay lesiones dudosas que se requiere hacer una biopsia, sería interesante ver estas lesiones en resonancia y en difusión, cómo se verían, porque quizás sí que por resonancias quedaría más evidente, ya que tienen más especificidad y sensibilidad, que estas lesiones ya indicarían más que es una afectación por mieloma múltiple y quizás en estos casos se podrían evitar la biopsia ósea. No sé, en estos casos que has hecho como unos estudios duales, si te has encontrado cosas así, ¿no? Que en el PET-TAC es un poco incierto y piden biopsia, pero con resonancia se hubieran evitado la biopsia. No teníamos resonancia. En estos casos vamos directo a biopsia porque vamos, vuestra disponibilidad amplia, la nuestra es menor, la verdad. Y por eso vamos a una cosa más rápida que tenemos más acceso, que es biopsiar la zona que les puede hacer un cambio en el tratamiento, ¿eh? Es por eso. Sí. Noemí, creo que tienes el micro apagado. Es verdad. Nos han dejado un comentario en el chat. Gracias, Ramón. Espérate, aquí. Entonces, Juan Bastidas, que es médico nuclear, que está bien porque están muy mencionados en esta charla, y se dedica a la de mieloma, dice, nos aporta que el PET-CT con FDG cree que lo que más aporta es en las lesiones focales hipermetabólicas sin cambios morfológicos en las imágenes tomográficas, porque los cambios metabólicos, ¿no?, anteceden a los cambios morfológicos. Es la aportación que nos hace. Claro. ¿Estáis de acuerdo? No sé, ¿no? Es un poco lo que hablábamos. Pues de momento no salen más preguntas.
Pues yo tengo Si queréis hacer alguna aportación, alguna otra aportación, y si no... Yo solo Sí. diría una cosa, y es que el mieloma es especial. Bueno, una de las complicaciones que no te he dado tiempo a comentar es la frecuencia de fracturas vertebrales, ¿no? El mieloma, la osteonecrosis o las fracturas vertebrales o la necrosis de cabeza femoral es relativamente frecuente, especialmente las fracturas vertebrales. Y el tratamiento actualmente por parte de radiología, igual que no tenemos disponibilidad tanta de la resonancia, el tratamiento que hacemos en estos momentos es no tanto vertebroplastia que podríamos hacer, sino spine jack o incluso tratamiento de lesión focal con cualquier técnica, microondas, crioablación más spine jack, y los resultados son increíblemente buenos. O sea que hay que no solo diagnosticar, sino que hacer que la persona tenga una calidad de vida excelente. Y con estos tratamientos actualmente se consiguen. Y aquí sí que me gustaría decir que somos diagnósticos y somos también, tenemos un papel importantísimo en el tratamiento en caso de complicaciones. Totalmente Simplemente de eso. acuerdo. Sí. Ramón, que tú estás empezando a meter en el tema. Sí, nosotros estamos ya empezando aquí en el Trueta a hacer vertebroplastias. Estamos empezando con 2 casos de fracturas vertebrales simples, pero bueno, en el futuro una de las opciones terapéuticas van a ser estos casos de mieloma múltiples para aliviar este dolor. Y por mi parte me gustaría sobre todo felicitar a Joan, no solo por todos los conceptos que has dicho, sino también por la presentación, el estilo lo he encontrado como de un congreso de alta gama y realmente ha sido muy agradable y muy increíblemente docente. Así que muchas felicidades. Y por nuestra parte, pues simplemente ser un poquito más pesados con la difusión, porque realmente nuestro centro nos ha cambiado mucho el manejo de estos pacientes e invitar a todos los hospitales que tengan la posibilidad, bueno, no la posibilidad, pero a veces el tiempo y la fortuna de poder hacer una resonancia magnética en estos pacientes, pues empezar a probar la difusión y a ver sus opiniones y sus resultados, a ver si les convence, sobre todo para el manejo del tratamiento, de post-tratamiento, perdón. Muy bien, gracias, Ramón. Víctor, no sé si no hay más, no se dio preguntas, o sea que si quieres ir, podemos ir acabando, si quieres hacer las conclusiones. Sí, muchas gracias, Noemí. Para acabar, pues darle la enhorabuena de nuevo a Joan, que ha hecho una excelente revisión. También agradecer a Ramón y a Albert sus aportaciones. Y como resumen final, yo añadiría, bueno, recordaría, ¿no?, los conceptos claros de la importancia de la imagen como biomarcador a la hora de establecer el diagnóstico del mieloma múltiple. Tenemos una técnica rápida y barata como es el TAC, pero con la limitación de que tiene un valor pronóstico predictivo negativo muy bajo, y que habitualmente pues las técnicas que jugaron un papel más relevantes al PET y la resonancia de cuerpo entero. Ambas con alta sensibilidad y especificidad, quizá algo mayor la resonancia, pero a expensas, sobre todo, como ha explicado muy bien Joan, de la difusión. Hacer una buena difusión, y la difusión es lo que marca un poco la diferencia entre ambas técnicas. Al final, la disponibilidad es crucial, y esta controversia que existe sobre qué técnica es más adecuada para hacer el seguimiento al tratamiento. Inicialmente parece que las recomendaciones de las guías es que hay que optar por el PET, pero la recaída o la sospecha de recaída quizás es más sensible a la resonancia magnética. Esto es un breve resumen, no sé qué os parece, si queréis añadir algo más. Ay, me olvidaba, la importancia del tratamiento guiado por la imagen, como nos ha recordado Albert, que es muy importante también, y ahí también juega un papel muy importante la radiología. No sé si queréis añadir algo más, si no... Yo solo felicitarle, de verdad. Una brillante presentación. Muy Gracias. bien. Muchas gracias. Pues sin más, damos la sesión de hoy por concluida y os esperamos a todos en la sesión de mañana. Que vaya bien y paséis un buen día. Chao. Yes. Adeu. Adiós.